Buenas noches, arquitectos. Hoy les habla su servidor, Antonio Rupay, y junto a mis compañeros, John Paul Morales, Kela Chilón y Verónica Martínez, les hablaremos sobre el Centro Arqueológico de Cahuachi. Comenzaremos por la ubicación. Esta se encuentra en la provincia de Ica, en el departamento de Nazca, a 17.9 kilómetros de la ciudad y a 460 kilómetros de Lima, a una altura de 360 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Nazca se encuentra en margen al río Ja y al río Grande. Esta es una ciudad muy activa gracias al turismo, ya que estos van por sus principales atractivos, como la reserva de Pampa Galeras, las dunas, las líneas de Nazca, que cerca de ellas se encuentra el templo ceremonial de Cahuachi, además de tener actividades como la minería, el sector agrícola y comercial. Las líneas de Nazca son antiguos jeroglíficos que se encuentran a las afueras de la propia ciudad de Nazca y Palma. Estas imponentes figuras, hechas por un solo trazo, con un pulso inhumano, fueron elaborados por la cultura nazca, trazados sobre la superficie terrestre alrededor de 450 kilómetros cuadrados, entre líneas totalmente rectas, formas geométricas, figuras de animales y hasta humanas, las cuales son alrededor de 300 figuras entre los 50 a 300 metros, las cuales solo se pueden apreciar desde ciertas alturas. Entre las más populares se encuentra el colibrí, el cual es una representación de un dios volador respetado y temido por los pobladores, sirviendo de ofrenda para esta divinidad. El mono, que según su descubridora, Maria Reich, tiene relación con las constelaciones y su aproximación con la temporada de lluvias, eso gracias a la forma de sus pies y su cola. La araña. Esta línea de Nazca posee aspectos tanto astronómicos como religiosos. Ambos se encuentran relacionados con las predicciones sobre los tiempos de lluvia. Y a mi parecer, el más importante o interesante, el pájaro gigante. Entre las características principales de esta figura, el cuello con forma de culebra, cuyo pico se encuentra apuntando directamente a la salida del sol, es considerada por los estudiosos como el anunciador del Inti Raymi, la fiesta de los incas, elaborada en Cusco. Esto se debe a que durante la mañana del 20 y 23 de junio, al situarse en el observador sobre la cabeza del ave, se puede ver la puesta del sol saliendo exactamente por el final de su enorme pico. Cerca de estas increíbles figuras se encuentra el templo de Cahuachi, a lo cual ya profundizaremos más adelante. Ahora, como datos importantes, es que el templo ceremonial Nazca, su nombre significa lugar donde viven los videntes. Fue fundada aproximadamente en el siglo IV, alcanzando su esplendor entre los años 1 a 500. Ahora hablaremos del clima, pues en el clima tenemos un clima variado. Durante los veranos son cálidos, áridos y mayormente nublados. Los inviernos son cortos, cómodos y secos, mayormente despejados. Durante el año, la temperatura varía entre los 15 a 30 grados o a veces entre los 14 a 31 grados. Respecto a los vientos, que por algo se conoce a la cultura nazca, es gracias a esto. Y es que el día desde el mar y en la noche va en sentido contrario. Los vientos predominantes van hacia los noroestes. Gracias. Cahuachi es considerado el centro ceremonial de barro más grande del mundo. Teniendo en cuenta que este dato, podemos ver que esta ciudadela no se conoce completamente su organización. Esta ciudadela está hecha de adobones de barro. Es una ciudadela apartada. Tiene una edificación con aspectos de laberinto, los cuales tienen muros que miden de 1,30 a 1,40 de ancho. Dicen que construyeron esta fortaleza como templo para poder ocultarse y resguardarse de otras culturas. Eso es algo muy interesante. Pero también dicen que podía ser un lugar para los rituales ceremoniales y religiosos. Estos eran para hacer homenaje a su dios, el cual podía ser el dios de la lluvia, el dios del payar, entre otros. También tenemos un dato curioso, que es que la cultura tiene una cerámica muy pintoresca. Esta cerámica tiene como que detalles comparándose con la cerámica china. Dejando este punto de lado, podemos saber que las edificaciones son hechas de adobones y de adobes, que se visualizan en la parte alta o la parte superior del templo. Algo curioso de este templo, como de los otros, es que están enterradas. De cierta forma, están enterradas cada parte.
Entonces, esto se debe a que un fenómeno que se llama calima, el cual significa que pequeñas partículas hacen la formación de pequeñas colinas de arena. Por ahora sabemos que encontramos 34 plataformas escalonadas, las cuales las más importantes fueron la pirámide que tiene 100 metros de lado y 28 de altura, lo cual tiene 7 niveles escalonados. Esto es algo muy interesante. Pero también tenemos el centro ceremonial del culto. Tiene un muro que mide 5 metros de alto y 26 de largo. También sabemos que es algo muy interesante, pero también sabemos que la circulación arquitectónica son que tiene inferiormente son reservorios en la parte de abajo de cada templo, por el cual eran para guardar agua y comida, el cual ahí almacenaban sus alimentos por mucho tiempo. También podemos concluir con toda esta explicación que Caguachi era habitado por miembros de la cultura de diversos sitios, el cual habían convertido este lugar su hogar. Pero también pasando el tiempo fue abandonado por diferentes fenómenos que eran las sequías, las invasiones, entre otros. La evolución arquitectónica. La evolución arquitectónica habla sobre la fase uno y 2. La fase uno está construida por grandes muros de quincha, las cuales son construcciones de cañas colocadas verticalmente y amarradas con cuerdas vegetales. La fase 2, a diferencia, nos muestra la existencia de grandes muros de quincha debajo de los adobes cónicos. Ahora, la etapa uno y 2. En la etapa uno podemos ver las primeras construcciones del templo, que está caracterizado por los adobes cónicos y sus gruesos muros de 80 a 100 centímetros. En cambio, la etapa 2 está más caracterizada por el uso de adobes de color gris beige, donde el material de construcción se ve en distintas formas, que son las formas paniformes pequeños, paniformes grandes y paniformes alargados. Los muros de esta etapa son gruesos y sólidos. Kawachi tiene una forma escalonada que en lo particular a mí me parece muy interesante por la cantidad de niveles que presenta. El hecho de utilizar a, los muros de adobe de barro hace que estos se vean parte del entorno y no como un agregado a él. Toda su arquitectura va desde pasajes, subidas y bajadas que para mí hacen un tipo de red de recorridos, respetando siempre un orden geométrico en toda la construcción. Ahora, algunas características. El algodón fue el principal producto cultivado, el que también era utilizado para la textilería. Y para su consumo criaron llamas, cuy y cultivaron zapallo, maní, entre otros. Ahora, ¿qué vive en el valle y qué produce? Cahuachi se sitúa en el margen sur del río Nazca y sus aguas permitieron una ocupación humana desde la época precerámica. Yo creo que el agua era un elemento muy importante y podemos darnos cuenta del aprovechamiento que le sacaron al observar la construcción de los acueductos, los canales y pozos con la finalidad de abastecer a los terrenos de cultivo o sea, de forma permanente. Organización y uso del espacio. La entrada está cubierta por la segunda plataforma del Gran Templo. Supone ya una circulación muy limitada. A su vez existen pasillos estrechos en diversos sectores, especialmente dentro de la parte alta del Gran Templo. También se puede caracterizar la construcción de grandes pirámides que alcanzan los 20 metros de altura, formadas con la superposición de varias plataformas de 2 a 3 metros, provistas de recintos y corredores con estrechas conexiones. En la arquitectura, las pirámides de Cahuachi se construyeron unas al lado de las otras, apoyadas contra pequeñas colinas siguiendo el borde del valle y desierto. En líneas generales, el planeamiento arquitectónico de las pirámides consiste en una base de plataformas supuestas que sirven de soporte para plazas, patios, corredores, escaleras, rampas y recintos, que orientan al visitante en una ruta que vaya de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba y de lo público a lo privado. Importancia del entorno. Análisis de la relación con el entorno. El museo se ubica cerca del yacimiento arqueológico, que se encuentra a 7 kilómetros de Córdoba,
en las laderas de la Sierra de la Novia frente al valle del Guadalquivir. Acueductos. Obra de ingeniería hidráulica construida por los antiguos nazcas. Para su construcción se utilizó piedra laja y troncos de guarango que han resistido el paso del tiempo.